Pensaba mientras preparaba lo de hoy, bueno, un poco todo lo que traté de hablar la vez pasada, ¿sí? Cada uno de los puntos que fuimos hablando, de lo que implica psicoeducación, yo personalmente trato de, en algún momento de las terapias o como operador también, en algún momento del acercamiento con los pacientes, en los grupos, donde sea, trato de hacer mención. Puntualmente aquí, bueno, a cada una de las cosas que fui desglosando la vez pasada. Por ejemplo, trato de hacer un poco de mención en algún momento, a lo mejor no de forma tan enfática como lo hice la sesión pasada, la semana pasada, pero sí en algún momento trato que el paciente tenga idea de lo que implica el diagnóstico, ¿sí? Desde mi manualcito, desde mi marco teórico. O sea, digo, yo soy cognitivo, pero uno podría ser psicoanalista, no sé, sistémico, lo que sea, pero yo trato de que el paciente tenga un acercamiento con el diagnóstico, con la normativa del tratamiento, con las opciones, con, no sé, que trate de tener un acercamiento respecto de lo que implica tener deseos de consumir, un poco lo que hablábamos hacia el final de la semana pasada, sobre la etiología, o sea, de cuál es la causa del problema, ¿sí? Bueno, ¿y por qué trato de que tengan un acercamiento? Porque desde mi experiencia, lo que veo es que cuando eso no está explícito en algún momento con algún profesional, puede traer alguno de los problemas que voy a tratar de desarrollar hoy, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con los obstáculos del tratamiento, ¿sí? Pienso, por ejemplo, no sé, una persona que no tiene demasiado claro que lo que le pasa no es tener un consumo social con algunas sustancias o con alcohol, sino lo que tiene es un problema de adicción, de dependencia, ¿sí? O de abuso de una sustancia determinada o del alcohol, ¿sí? Entonces, plantear de entrada el diagnóstico, plantear de entrada con mi forma de evaluar, perdón, me interrumpí, me desconecté porque veo que hay una persona intentando conectarse que no estaba y me desconcentré, que no le había prestado atención. Digo, poder dar cuenta del diagnóstico y de que el paciente entienda de que lo que le pasa, ¿sí? Tiene nombre y apellido en términos psicológicos, ¿sí? Me va a permitir a lo mejor más adelante poder retomar este punto, ¿sí? Y volver a establecer la diferencia entre lo que implica un consumo social y lo que implica un consumo problemático, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un poco en lo que yo me quiero basar hoy. Los pacientes que consumen sustancias, las personas que consumen o que tienen problemas por consumo de sustancias, son muy ambivalentes respecto de todo. O sea, tienen muchas fluctuaciones respecto de la concepción que tienen básicamente con todo, pero principalmente o específicamente con la enfermedad. Entonces, plantear de entrada qué implica la enfermedad, a mí me va a dar el pie en el futuro, porque posiblemente yo tenga que tener este pie para poder tratarlo en el futuro, porque es altamente probable que este obstáculo aparezca, respecto de qué implica qué implica cumplir con los criterios para el abuso o la dependencia, qué implica tener un problema con una sustancia determinada. Y en el diagnóstico yo suelo hacer mucho hincapié en la importancia del tiempo que tiene que pasar para que ese diagnóstico para que ese diagnóstico caiga, ¿sí? Para que ese criterio se deje de cumplir, ¿sí? La mayoría de los manuales hablan de un año. Obviamente que yo todo esto no se lo digo al paciente, pero ¿yo qué le digo al paciente? Che, bueno, vos tenés un problema y lo que marca el consenso internacional, trato de explicárselo según los recursos del paciente de una forma amigable, lo que le digo es, che, bueno, lo que tenemos que tratar de cumplir es estar un año sin consumir, que es más o menos el tiempo que tiene que pasar para que el criterio caiga y para que no se cumpla, ¿sí? Uno después puede pensar en recaída, bueno, eso uno lo puede ir laburando, pero tener esto marcado de entrada le permite, por ejemplo, a los 4 meses del tratamiento de un paciente ambulatorio, de un paciente de internación, poder entender o poder discutir por qué no puede tomar alcohol, o por qué no puede fumar marihuana, o por qué no puede volver a consumir cocaína ocasionalmente, ¿sí? Digo, esto cuando lo establezco al principio y me da la posibilidad de poder trabajarlo después, más adelante. ¿Venimos bien? Ok. Uno de los obstáculos también siguiendo con este recorrido. Sí, Florencia, Mariano, adelante. no, con respecto a lo que venías diciendo, también creo que es importante, por el lado, por lo menos yo también hace 3 meses que estoy acá,
en la chacra. Y otra de las cosas que pasa que tienen, lo que piensan ellos sobre los terapeutas, que como nunca nos drogamos, no los entendemos. Entonces creo que decirle esto y que te va a pasar esto y te pasó lo otro, y eso también nos ayuda a acercarnos y decir, bueno, si bien no se drogaron, pero saben lo que nos pasa. Creo que por ese lado es importante. Che, buenísimo, Florencia. Es uno de los puntos que tengo anotados para tratar. Y un poco lo que hablaba al principio, ¿no? La gran diferencia entre ser operador y ser terapeuta, pero también la gran diferencia entre ser operador que hizo tratamiento y ser operador o terapeuta que nunca hizo tratamiento. Esto Claro, yo estoy está todo el día en la chacra. claro. Sí, 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 no, totalmente lo que decís es cierto y se ve. De hecho, si uno se pone a pensar en el modelo en el que se basó Manantiales y un montón de otras comunidades terapéuticas, que es un modelo italiano, en un porcentaje italiano de Basaglia de los 70, la idea justamente era esta, de que el paciente se podía identificar mucho mejor, o se podía identificar y, y de otra forma no se podía identificar, con personas que hayan pasado por una situación similar. De hecho, si uno se pone a pensar, la idea de la participación de los grupos, de los grupos ambulatorios que tenemos en Manantiales, de los grupos en comunidad, pero también de los grupos, por ejemplo, de otro tipo de dispositivo como narcóticos o alcohólicos anónimos, pone mucho énfasis en esto de la identificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, de que alguien que haya pasado exactamente por lo mismo que estoy pasando yo, por lo mismo que estoy atravesando yo, me dé las herramientas y me dote del conocimiento que necesito para afrontar la situación. Y esto claramente pone en una situación, cuando esta idea es así, pone en una situación de mucha desventaja, nos pone en una situación de mucha desventaja a aquellas personas que no pasamos por el tratamiento, ¿sí? Y sin embargo podemos ayudarlos, porque esta es la idea fundamental, podemos ayudarlos de la misma manera que, a lo mejor de una forma distinta, ¿sí? Que una persona que sí pasó por el tratamiento. Pero esto que dice Florencia me parece clave. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen la idea de que una persona que no haya pasado por la instancia en la que pasó ellos, por los problemas que pasaron ellos, o que no tenga el conocimiento experiencial con una sustancia determinada, no va a poder ayudarlos. Y esta idea hay que discutirla directamente, en grupos, de forma directa. ¿Por qué? Porque claramente es uno de los temas que nos competen a nosotros hoy en esta charla, que tiene que ver con los obstáculos del tratamiento. Si el paciente piensa esto, nos va a mirar a los ojos y nos va a decir, o no nos va a decir nada, pero va a pensar, ¿cuánto vas a entender vos de todo lo que me está pasando a mí? ¿Sí? Y de la misma manera que uno podría pensar, bueno, mi médico oncólogo puede ayudarme muchísimo, sin lugar a dudas me va a ayudar muchísimo más que, por ejemplo, otros médicos que se especializaron o que tienen otras especializaciones y puede no haber tenido nunca un cáncer, un quiste, nada, absolutamente nada. ¿Sí? O mi ortodoncista puede ser muy bueno poniendo brackets, sin embargo, puede no haber usado nunca brackets en su vida. ¿Sí? De hecho, Mariana, me parece que también, o sea, nosotros, psicólogas, yo no vine la vez pasada, por eso estamos viendo caras nuevas. Te puse la Bueno. falta, pero no importa. No, mentira. Perdón, fue la única que falté, No sí, pasa sí. nada. Digo, cualquier otra patología tendría la misma verbalización, otros no lo verbalizan, pero me parece que esto también como que se le pone una etiqueta demasiado grande justamente porque hay operadores que sí han pasado por esto. Yo tengo 15 años de institución carcelaria y yo no me encontré a ninguno que me diga, porque usted no estuvo presa. No, no estuve presa, pero no por eso no puedo ayudarte. Entonces me parece que cualquier patología podría especificar, vos no pasaste lo que yo pasé. Y no, pasé otras cosas, si querés te cuento, pero bueno, no es, no es profesional. Tal cual, totalmente. Sí, gracias, Mariana. La verdad que sí, un poco lo que veníamos hablando. Pero bueno, ¿cómo, frente a este obstáculo, porque claramente pasa a ser un obstáculo y un impedimento para poder trabajar, creo que sobre todo se da mucho en el ámbito de internación, porque todavía está muy ligado el concepto de, bueno, el operador tiene que haber pasado por una instancia también de internación, etcétera, o tiene que haber pasado por una instancia de acercamiento con el consumo, y gracias a eso me va a poder entender y por ende me va a poder ayudar. Creo que la forma de trabajarlo es sentándose con el paciente en un face to face, en un coloquio informal o en un grupo y tratar de especificarlo en un grupo. No sé si alguno
de los grupos con los que trabajó Laura y demás hacen un poco de foco en estas cuestiones, pero a mí me parece fundamental trabajar con el paciente sobre las creencias disfuncionales. Claramente esta es una creencia disfuncional que tienen, y uno las tiene que discutir con el paciente directamente. Eh, Ahí se está conectando Hilda. Uno las tiene que discutir con el paciente directamente. Eh, Pensaba en otra cosa, en otro de los obstáculos que suelen aparecer y que también están bastante relacionados con este punto que me marca Florencia y que me marca Mariana, que tiene que ver con, por un lado, nosotros hablamos, un poco hablábamos la vez pasada, de la importancia de la empatía y de la importancia del vínculo terapéutico, sobre todo con este tipo de pacientes que son pacientes, la mayoría problemáticos, multiproblemáticos, podría decir yo, muchos de los cuales tienen problemas de personalidad, por no decir, mejor, más que problemas de personalidad, podríamos decir rasgos disfuncionales de personalidad, por no decir trastornos de personalidad en muchos casos. Pero me quedo con el rasgo que suena un poco menos disruptivo, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que construir alianza terapéutica, sobre todo al comienzo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de la normativa y tenemos que hablar de los límites del tratamiento, lo cual atenta contra la alianza terapéutica. Entonces siempre nos estamos moviendo en un límite muy finito. Este tema lo quiero desarrollar en un ratito, pero ahora lo que quiero hablar, ya que viene a cuento, ¿qué respondemos frente a la pregunta, señora, del paciente cuando nos dicen, che, ¿y vos qué onda? Siendo operador, a lo mejor es un poco obvia siendo operador y habiendo pasado por el tratamiento, a lo mejor es un poco obvio la respuesta y ni siquiera se hace. Pero muchas veces los psicólogos y los operadores nos exponemos a esta pregunta de, che, quiero conocerte a vos, quiero conocer cuál es tu postura, o cuál fue tu experiencia, cuál fue tu acercamiento con el consumo de sustancias. La típica, ¿fumás marihuana, tomás alcohol, con qué frecuencia, probaste alguna otra sustancia? ¿Sí? Y digo, ¿por qué lo traigo? Bueno, porque es uno de los obstáculos con los que nos solemos encontrar. ¿Por qué? Porque aparecemos o terminamos estando en una paradoja donde no sabemos qué responder. Si responder con la verdad y construir alianza terapéutica, tener una postura súper dramática y cortante, donde no respondemos absolutamente nada, ¿sí? Traté de buscar un poco cuál es el consenso bibliográfico que hay al respecto. Igual quiero conocer un poco cómo es la experiencia de cada uno de ustedes. Traté de buscar un poco cuál es el consenso, ¿sí?, que hay al respecto de qué responder frente a esta pregunta. De hecho, esta pregunta suele estar en los manuales diagnósticos. Yo me basé mucho en la charla de hoy de los obstáculos, me basé en un libro que se llama Terapia Cognitiva para la Drogadependencia, de Beck, del 92, que es un libro que me resulta bastante piola, es un manual que me resulta bastante piola, y uno de los ítems del manual tiene que ver con qué responder frente a esta pregunta, con lo cual, si aparece en un libro es porque los pacientes, no es que se ponen de acuerdo para hacerla, sino que los pacientes tienen intriga respecto de preguntar al terapeuta, a alguien al que uno le va a confiar cosas súper privadas, respecto de, bueno, che, ¿qué hay del otro lado? ¿No? Y la verdad que no hay un consenso generalizado sobre qué responder. Hay tres posibilidades, ¿no? Básicamente. Primero, decir que uno es terapeuta y que no habla de su vida privada, ¿sí? Lo cual obviamente uno puede responder eso y seguramente lo va a pagar en términos, no digo que esté bien ni que esté mal, digo, cada cual tendrá que, en función de su estilo, adoptar lo que le resulte más cómodo. Pero teniendo una postura tan tajante y generando tanta distancia, es probable que uno eso lo pague con alianza terapéutica o con vínculo terapéutico, ¿sí? Uno también puede tener una postura más políticamente correcta y decir la verdad minimizando absolutamente la situación, que esta sería como la segunda opción. Es decir, sí, bueno, en algún momento experimenté con algo, ¿sí? Y hacer como un mini resumen de lo que uno, de cuál fue la experiencia que uno tuvo. Y tal vez un poco verdad, un poco mentira, pero la tercera opción, que es la que yo elijo, un poco verdad, un poco mentira, porque digo, no necesariamente uno tiene que decir la verdad cuando elige esta tercera opción, que es la que yo elijo y con la que yo me siento mucho más cómodo, es diciendo de que, bueno, a ver, trabajo en manantiales hace muchísimos años, vi pasar muchísimos pacientes o estuve en contacto con muchísimos pacientes que tuvieron muchos problemas legales, médicos, etcétera, etcétera, por haber consumido una sustancia determinada, y la verdad que eso me hizo generar, esto suelo decir yo,
me hizo generar mucha distancia con el consumo y le tengo muchísimo respeto al consumo por las consecuencias negativas que eso trae. Entonces, uno no termina diciendo si consume alcohol, una copa de vino los fines de semana o si fuma marihuana ocasionalmente, ¿sí? Pero tampoco no le da una respuesta tan tajante como, che, bueno, yo soy el terapeuta, el que hace las preguntas soy yo, vos solamente respondés y esto no es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, básicamente lo que encontré como posibilidad, de nuevo, estamos hablando de los obstáculos que aparecen en el tratamiento, para terapeutas, para operadores, esto resulta indistinto. Una de las posibilidades que encontré para responder esa pregunta son estas tres opciones y lo que yo elijo desde hace un tiempo, porque me resulta cómodo, porque me siento cómodo, la idea de estas charlas es que cada uno vaya encontrando su estilo y que cada uno se pueda sentir cómodo con la estrategia que elige, porque la verdad es que es mucho más, hay mucha más chances de que la estrategia, sea cual sea, con el objetivo que sea, resulte más exitosa si uno se siente cómodo y se siente familiar, si no es una cuestión forzosa. ¿Sí? Yo lo que elijo es esta última, ¿no? Hablo un poco de forma políticamente correcta, ¿no? De las consecuencias negativas y del rechazo, producto del trabajo, del rechazo que me generó o que me generan las sustancias por el temor que le tengo a las consecuencias negativas y suelo transmitirle esto a los pacientes. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar si le pasó algo parecido y qué estrategia utilizó. Me pongo en silencio porque tengo justo un vendedor ambulante en la puerta de mi casa. No sé si se llega a escuchar. Bueno, esto es Buenos Aires. Agradezco que sea un vendedor ambulante y no que sea un corte de calle porque, no sé, porque cualquier cosa pasó. ¿Algún comentario? No, comparto, Mariano, lo que tú estabas expresando ahorita. Muchas veces me ha pasado eso de que en terapia me digan, no, pero lo que pasa es que tú no entiendes porque tú no te has drogado. Y mi respuesta es esa, no, no me he drogado, pero llevo 8 años trabajando con personas que se drogan y he visto todo lo que sufren, he visto por todo lo que pasan, he visto el sufrimiento también de la familia y entiendo un poco lo que sientes. Quizás no del todo, pero puedo comprender lo que me dices. Y por ahí me meto, por ahí me meto. Bien. Vos te conectaste recién, pero hablábamos hace un Sí, rato, hace muy poquitito, respecto de justamente esto, de que uno cuando es operador y pasó por el tratamiento goza como de ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque el paciente se puede identificar. Y hablábamos un poco de que, bueno, de que en realidad eso es un mito, ¿no? De la misma manera que uno va al dentista y el dentista a tratar una carie y puede el dentista no haber tenido nunca una carie en su vida y sin embargo nos va a poder ayudar, ¿no? Y esto hablábamos tal de que hay cual. que trabajarlo directamente con el paciente porque tiene que ver con las ideas disfuncionales que el paciente tiene. ¿Sí? O por lo Ujú. menos ponerlo en jaque con el paciente, ¿sí? También es muy, de nuevo, ahora voy a hablar un poco, si les parece, de límites y de alianza terapéutica. Los pacientes, uno tiene que entender que hacen un esfuerzo gigantesco cuando se internan por dejar su vida, ¿no? Incluso con el costo o mejor dicho, con el beneficio que tienen internándose, pero muchas veces lo viven como un costo, porque hacen un esfuerzo gigantesco de dejar su familia, sus trabajos, etcétera, y se internan. Y también un esfuerzo gigante cuando arrancan un tratamiento ambulatorio, porque implica una inversión muy grande, ¿sí? Con lo cual, también uno tiene que tener la sutileza, y depende esto obviamente del estilo que uno tenga. Lo hablábamos la vez pasada cuando charlábamos sobre psicoeducación, uno tiene que tener la sutileza de ser lo más flexible posible, ¿sí? En las indicaciones que baja o que sugiere al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos muy tajantes con lo que determinamos y no los hacemos sentir formar parte de esa decisión, uno tiene que ir como medio generándole una especie de trampa al paciente, en el sentido de que que pareciera como que vamos construyendo, ¿sí? Un consenso entre ambos, cuando en realidad nosotros no podemos construir un consenso si se puede internar en una persona que está consumiendo hace 15 días sin poder parar, ¿no? Sin embargo, si uno tiene, ¿no? Como la posibilidad, ¿sí? En función del estilo que cada uno de nosotros tengamos, de ir como tejiendo, ¿sí? Y de ir como armando y elaborando, ¿sí? Por medio de una charla, una idea de que los hacemos sentir parte de esa decisión,
seguramente vamos a tener mucha más adherencia y mucho más éxito en ese tratamiento que si le indicamos, ¿no?, cuál receta de una comida determinada, las cosas que tienen que hacer y las cosas que no tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, un poco hablé también de la alianza terapéutica y de los límites, ¿sí? Son dos cuestiones que están en puja, obviamente, pero que uno las tiene que charlar en algún momento de la charla. ¿Por qué? Porque trabajamos con pacientes que son muy conflictivos, ¿sí?, que tienen muchísimos problemas de toda índole y que seguramente si no las ponemos, si no las marcamos en algún momento, esto va a presentar o va a traer aparejado obstáculos, ¿sí? Alguno de los límites o del encuadre, como lo queramos llamar, respecto al tratamiento, tiene que ver con la cantidad de faltas. Uno debería, por ejemplo, acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina en realidad, lo que establecimos como equipo es que, por ejemplo, en los pacientes ambulatorios no pueden tener más de 3 faltas consecutivas, porque después de tener 3 faltas consecutivas al espacio de terapia individual, no a los grupales ni a los familiares, al espacio de terapia individual, que es el espacio más importante, cuando tienen 3 faltas consecutivas pasan a una instancia como de revisión, ¿sí?, donde nosotros tenemos acá una persona determinada, se contacta con el paciente y con la familia y trata como de revincularlo con el tratamiento, ¿sí? Y si esa revinculación resulta fallida, se procede a la baja del tratamiento. Pensemos que trabajamos con pacientes que vienen derivados de organismos o de obras sociales y nosotros tenemos que dar cuenta de la asistencia, ¿sí? Obviamente que esto es absolutamente flexible y que depende de cada caso en particular, pero dejar de antemano explícito la cuestión de las faltas que el paciente puede tener es un punto súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, ¿sí?, frente a la falta concreta o a la ausencia concreta de semanas sin participar del tratamiento, poner un límite claro. Si nosotros no lo dejamos de antemano establecido, ¿sí?, puede que el paciente nos diga, che, bueno, yo no sabía que no tenía que faltar 1 mes y medio, porque si no me iban a dar de baja. No me pueden dar de baja si yo no lo sabía. Entonces, creo que ese es un punto importante. Otra de las cuestiones importantes y claves tiene que ver con establecer qué implica la urgencia y en qué momento nos pueden llamar por teléfono, ¿sí? Los pacientes tienen una alta demanda porque tienen una vida muy compleja, las personas que consumen sustancias, y muchos tienen un compromiso muy elevado con la sustancia. Entonces, establecer de antemano cuáles son los criterios a partir de los cuales nos pueden llamar y en qué momento nos pueden llamar y frente a qué dificultad nos pueden llamar y en cuáles otras deben recurrir a otra instancia, también es súper importante. Esto más que nada para los terapeutas y para los operadores o los coordinadores de grupos de pacientes ambulatorios, ¿sí? Nos pasa, y les va a empezar a pasar con los pacientes ambulatorios, que el paciente te llama a las 3, 4 de la mañana para cancelarte o para pedirte reemplazar o para pedirte reprogramar la terapia del día siguiente, ¿sí? Establecer muy en claro el límite, ¿sí?, del vínculo terapéutico al comienzo es uno de los puntos claves en este tipo cuando uno trabaja con este tipo de pacientes. Lo mismo pasa con la internación, establecer cuál es el límite, cuál es el punto, digamos, a ver, el punto, digamos, al cual uno no puede, en el cual uno no puede excederse, ¿sí? ¿Por qué esto termina siendo un obstáculo en el tratamiento? Termina siendo un obstáculo también porque nosotros lo que tenemos que tratar de salvaguardar es nuestra salud y nuestra integridad como terapeutas y como operadores, porque el desgaste, si no, se va a poner en jaque y se va a interponer en nuestro trabajo con ellos mismos, con los pacientes mismos. Con lo cual es súper importante poder establecer el límite. ¿Para qué? Para cuidarnos nosotros. Lo mismo con el tema de los horarios de las terapias, ¿sí? Tanto en internación como en las terapias grupales, como en las terapias individuales, como en las terapias familiares. Dejar bien en claro de qué duración son las terapias, a qué hora son, qué importancia tiene con el hecho de cancelar antes, de cancelar después. También pacientes que han pasado por la internación y que a lo mejor tienen una idea de que, bueno, de que en cualquier momento podrían tener el espacio de terapia, del espacio de terapia individual, porque el terapeuta anda por ahí dando vueltas, y cuando pasa a una reinserción, bueno, dejar muy en claro, también con los pacientes obviamente que hacen tratamiento ambulatorio, dejar muy en claro cuál es el horario de terapia, ¿sí? Cuánta duración tienen y qué pasa si no cancelan a tiempo.
Esto un poco con el tema, y otra de las cosas que me parece súper importante, nosotros trabajamos con pacientes sobrios. Nosotros siempre trabajamos, en la internación va de suyo. Está claro que es así, que no hay posibilidad de que pase algo contrario. Nosotros trabajamos con pacientes sobrios, quiere decir que nosotros trabajamos con la conciencia del paciente. Y si ese paciente consumió alguna sustancia determinada, nosotros no podemos trabajar con ese paciente porque no estamos trabajando con la conciencia tal como la queremos trabajar. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque en la internación es claro que es así y que no hay otra opción, pero en el tratamiento ambulatorio esto muchas veces no ocurre. Además, y este es un gran obstáculo, porque muchas veces los pacientes, sobre todo de internación y que consumen alguna sustancia desinhibitoria, como por ejemplo marihuana o alcohol, llegan a consulta más propensos a hablar. Y eso a nosotros, como terapeutas o como operadores, nos puede resultar gratificante porque vemos que un paciente más o menos inhibido empieza a hablar un poco con más fluidez. Pero si ese hablar se lo posibilita el que haya consumido alguna sustancia previa a la consulta, nosotros estamos cometiendo un grave error que tiene que ver con fomentar y reforzar el consumo de esa sustancia. Por eso tenemos que ser muy determinantes cuando vemos, e incluso cuando sospechamos, hay que confrontarlos directamente, cuando vemos que el paciente está consumido. Pensemos que muchas veces las familias refuerzan la idea de que el paciente se vuelve más cariñoso o la pareja se vuelve más cariñoso y empieza a hablar un poco más cuando está consumido, entonces yo aprovecho cuando tomo unas copitas y qué sé yo, y me pongo a charlar y hablamos. Esto es una de las cosas que tenemos que tratar de erradicar por completo. Y nosotros no las podemos validar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos estamos ubicando en un lugar muy similar al de las familias. Y esto es altamente problemático. Esto no tenemos que reforzarlo bajo ningún concepto. De hecho, tenemos que reforzar todo lo contrario. Por lo tanto, uno de los límites y una de las cosas que hay que trabajar de antemano, porque también es muy difícil poder establecer un límite cuando hay que marcarlo ahí sobre la marcha, es súper importante poder establecer de antemano cuál es la consecuencia de que un paciente venga a consulta bajo los efectos de alguna sustancia. El paciente tiene que tener bien claro que eso no está permitido en las terapias de ningún tipo, ni grupales, ni individuales, ni familiares, y que la terapia no se va a llevar a cabo en esas condiciones. Eso uno lo tiene que dejar en claro de antemano. ¿Se sigue? ¿Me siguen más o menos hasta ahora? ¿Sí? Sí, Temas sí. que me habían quedado pendientes, que los quiero nombrar, que me resultan importantes y que hacen un poco a esto que es los obstáculos, a esto que tiene que ver con los obstáculos del tratamiento. Ahí está. Uno tiene que ver con que a veces cuando nosotros trabajamos con pacientes que tienen otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, no sé, pacientes depresivos, pacientes que tienen ansiedad, por lo general nos encontramos con eso, con la ansiedad, con la depresión, en la consulta, ¿no? En el espacio en el que nosotros intervenimos. ¿Sí? Cuando trabajamos con pacientes que tienen conductas problemáticas, ¿sí? Cuando tienen conductas compulsivas de forma problemática, muchas veces cuando vienen a consulta no presentan este patrón problemático en su conducta. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces, o la mayoría de las veces, sería lo ideal, no podemos ver al paciente con ganas de consumir en la consulta. ¿Sí? Esto muchas veces no sucede. Es distinto en la internación donde alguna situación, un poco lo hablábamos la vez pasada de cuáles eran las situaciones que propiciaban las ganas de consumir de los pacientes, lo nombrábamos con la palabra craving, ese deseo irrefrenable por consumir. Bueno, muchas veces en la internación hay ciertos manejos que tienen que ver con hablar de determinada sustancia, etcétera, etcétera. Y también sucede algo parecido en los grupos ambulatorios. Muchas veces algún paciente evoca, ¿no? Algún recuerdo, alguna situación, etcétera, y a otro o a ese mismo le generan ganas de consumir, le genera ese craving o ese deseo irrefrenable por consumir. Muchas veces, esto más que nada para las terapias individuales, muchas veces los psicólogos nos encontramos con la dificultad de poder entender, ¿sí? De forma bien abarcativa y bien exacta qué implica para ese paciente que tenga ganas de consumir.
¿Por qué? Porque, bueno, no lo vemos, no lo vivimos. Simplemente podemos trabajar, simplemente trabajamos ni más ni menos que con el relato del paciente. La bibliografía, un poco el manual este que les cité, que también lo tengo en PDF, si en algún momento les interesa leerlo se los puedo mandar, pero que lo pueden encontrar en internet seguramente, sugiere, no solamente con el consumo de sustancias, también lo sugiere con las personas que tienen problemas con el juego, las personas que tienen problemas con el juego, las personas que tienen problemas con el alcohol o las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias. Lo que se sugiere es que, obviamente, después de haber dotado al paciente de determinadas herramientas mínimas, básicas, ¿sí? Y después de haber generado alianza terapéutica, lo que los manuales sugieren, o lo que una parte de la bibliografía sugiere es, va a parecer contradictorio, pero es propiciar en consulta una situación de craving, es decir, generarle al paciente en la consulta ganas de consumir, ¿sí? O sea, es arriesgado, yo lo sé, porque, bueno, si un paciente endeble o que no tiene los recursos todavía o las herramientas y que después de nuestra consulta se va a juntar con amigos de la secundaria que no ve hace 10 años y tal vez no sea una situación propicia. Pero cuando uno arma un escenario en el cual pueda acompañar al paciente, puede ser muy beneficioso generarle deseo de consumir. A veces se da de forma natural en los ámbitos en los que se referencia antes, en algún grupo, a veces se da de forma natural en la internación, pero uno lo puede generar en la consulta, ¿sí? Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque nos permite tener a ciencia cierta, ¿sí? De forma directa, en vivo y en directo, la idea de qué es lo que le pasa a ese paciente con el consumo. Y también nos permite trabajar, yo por lo menos desde mi marco teórico, soy cognitivo, trabajo con los pensamientos del paciente, me permite trabajar cuáles son las creencias que se activan en ese momento, que seguramente van a ser muy distintas a las creencias que se activan cuando el paciente me recuerda o me evoca esa situación que tuvo de ganas de consumir el fin de semana, por ejemplo, ¿sí? Obviamente es un arma de doble filo, sin lugar a dudas, pero creo que es una estrategia y un recurso muy interesante que en algún momento podemos utilizar, ¿sí? Hablé recién de paciente, que a lo mejor el paciente que tiene depresión, uno viene a consulta, participa de los grupos, está en la internación con la depresión y uno lo puede ver. Y por eso les comentaba respecto de lo que uno puede generar con las ganas de consumir, con las ganas de tomar alcohol o con las ganas de tener compras compulsivas, por ejemplo, o ganas de jugar. Las personas son adictas al juego. Generarle esas ganas y trabajar con esas ganas, ¿sí? Una de las cosas que quiero marcar es que los pacientes, la comorbilidad, es decir, la frecuencia en la que se da el consumo de sustancias con otro tipo de problemáticas, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, es altísima, ¿sí? Con lo cual es súper importante que uno no peque o no sea conservador cuando tiene que indicar un tratamiento complementario, ¿sí? Esto nosotros en los pacientes ambulatorios muchas veces lo sugerimos directamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros estamos trabajando con la adicción, yo necesito que otro terapeuta, hasta incluso por fuera de la fundación, si tiene obra social que sea derivado a otro lugar, etcétera, trabaje con la depresión. Nosotros trabajamos con muchos pacientes que tienen trastornos de personalidad, ¿sí? O que tienen rasgos disfuncionales de personalidad. Y al mismo tiempo trabajamos con muchos pacientes, por ejemplo, que tienen trastorno límite, que más allá de la cuestión técnica de qué implica un trastorno límite, 2 de cada 3 personas que sufren este trastorno tienen alguna situación de estrés postraumática por superar. ¿Qué quiere decir? Que han tenido en su infancia o en su adolescencia o a lo largo de su vida un trauma. Y uno sabe que cuando tiene pacientes con trastornos por estrés postraumático tiene que trabajar directamente el trauma. Y muchas veces el consumo viene a funcionar como una especie de intento de estabilizar la depresión, la ansiedad o esta situación traumática. Entonces uno tiene que destinarle tiempo y energía a trabajar esta cuestión en paralelo. Y muchas veces uno no lo puede hacer al mismo tiempo y por ende necesita derivar, ¿sí? O derivar a otro espacio, a un espacio grupal, o derivar a otra institución, o derivar a otro colega dentro de la fundación, pero que se especialice en trabajar, por ejemplo, la cuestión del trauma que sufrió, ¿sí? O que se especialice en trabajar la cuestión de la depresión, cuando uno se da cuenta que son 2 cuadros totalmente distintos. Esto más que nada lo comento para los psicólogos, ¿sí?
un poco lo que hablaba la vez pasada, les quiero contar una experiencia que tuvimos este año en Buenos Aires, con un paciente ambulatorio y la importancia de dejar de antemano establecida los límites, ¿sí? Y dentro de esos límites la posibilidad de la derivación. Y dentro de esos límites también la posibilidad de reformular la propuesta de tratamiento. Uno puede aceptar a un paciente y el paciente te puede decir, yo no voy a participar de grupos. Y uno puede decirle, ok, sos un paciente ambulatorio, no participes de grupos. Lo que uno tiene que tener siempre marcado como una especie de asterisco, decirle a ese paciente, ok, no vas a participar de grupos, me parece perfecto o no me parece perfecto. No me opongo a esa decisión, pero uno tiene que siempre dejar el preaviso de que esta situación se puede reconsiderar en un futuro. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener la idea de aceptar al paciente con la premisa que tiene, de cómo quiere hacer el tratamiento, pero uno tiene que marcar ahí el asterisco de que eso se va a revisar si hace falta revisarse. Lo mismo con las derivaciones. Uno siempre tiene que marcar en algún momento el asterisco para adelantarse a problemas que pueden aparecer en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que dice yo no voy a participar de grupos, uno dice, bueno, empecemos con terapia individual solamente. A los 2 meses uno se da cuenta que la terapia individual sola no basta y uno ahí indica el grupo, pero para eso necesita haberlo planteado de antemano. Lo mismo con pacientes ambulatorios que necesitan una internación. Uno necesita plantear de antemano de que se va a probar con un tratamiento ambulatorio, pero que si en algún momento hace falta la internación, uno va a derivarle a la internación. Y eso lo tiene que uno lo tiene que adelantar, uno tiene que adelantarse a esa cuestión y la tiene que plantear de antemano. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por el ejemplo este que les voy a contar. Teníamos un paciente ambulatorio que consumía cocaína en una situación muy puntual donde se entremezclaba el consumo y también una cuestión de mucha promiscuidad sexual. Participaba de fiestas, etc. Y lo que nos enteramos por una amiga, por una muy buena amiga de él, es que a nosotros nos excedía. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un paciente que tiene un problema por consumo de sustancias, claramente, por eso fue admitido en manantiales, pero que esto se solapa con un problema que no tiene que ver solamente con consumo de sustancias, sino que además involucra otras áreas más allá de la psicológica. A ese paciente lo derivamos, ¿sí? ¿Cómo lo pudimos derivar? Bueno, lo pudimos derivar gracias, lo hubiésemos hecho de todas maneras, pero lo pudimos derivar gracias a que de antemano establecimos lo que les acabo de decir, que es que nosotros estábamos en condiciones de reformular el tratamiento si hacía falta o si nos dábamos cuenta de que iba a hacer falta a lo largo de las sesiones. ¿Sí? Voy muy rápido, me cortan. Ok. Los pacientes tienen muchos problemas de mucha índole distintas. Uno tiene que darles herramientas y tiene que darles estrategias para poder afrontar esos problemas. A veces uno peca, y este es uno de los obstáculos con los que nos encontramos, con que nosotros vemos las soluciones o las posibles vías de solución, las vemos de forma muy visible, muy palpable. Sin embargo, el paciente no las ve. Uno no tiene que pecar y creer que el paciente tiene el mismo conocimiento que tenemos nosotros. ¿Sí? Los pacientes son multiproblemáticos, tienen problemas de toda índole. Entonces uno tiene que dotar al paciente en vías de solución del problema. Nosotros teníamos acá, ahora ya no lo tenemos más, pero en un momento teníamos un grupo de habilidades sociales. ¿Sí? Muchos pacientes que consumen sustancias consumen por la falta de habilidades sociales. Por ejemplo, pacientes que en una situación social, ¿sí?, quieren estar a la altura de las circunstancias según lo que ellos interpretan, entonces necesitan consumir para poder relajarse y tener una vida social más activa. ¿Sí? Muchos otros, y eso es una habilidad social que hay que trabajarla con el paciente. ¿Sí? Y otros pacientes, por ejemplo, consumen por la dificultad de decir no. Esto es falta de asertividad. Hay pacientes que consumen por el mero hecho de que no saben y no pueden decir no. Y esto también es una habilidad social que se tiene que trabajar. Y nosotros como equipo tenemos que trabajarlo y abarcarlo en cualquier ámbito, ¿sí? Grupal, individual. Otra de las cuestiones muy importantes y que me parece que generan un obstáculo en el tratamiento tienen que ver con el feedback que le damos a los pacientes. ¿Sí? Muchas veces nosotros esperamos que los pacientes tengan un funcionamiento muy rápido y que sea un funcionamiento óptimo. Y venimos de pacientes que tienen una historia de fracaso en fracaso. Y además venimos
trabajamos con pacientes que tienen una historia de reforzadores negativos. Trabajamos con pacientes que tienen un ambiente donde históricamente les han dicho que hacían todo, absolutamente todo mal. Y posiblemente muchos de ellos lo hacían, ¿sí? Pero nuestro lugar es poder rescatar algo bueno que ellos hagan. Es súper importante dar feedback positivo, si no las terapias se terminan transformando en parte de lo que ese entorno le proporciona al paciente, que es palo y crítica, ¿sí? Y en esto tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las posibilidades del paciente. Tengo, por ejemplo, un caso de una paciente de acá, de Argentina, que consumió cocaína toda su vida, que tuvo... Ay, Rubén está poniendo algo y no entiendo bien qué dice. Una paciente que consumió cocaína toda su vida, que perdió la tenencia de sus 3 hijos, etc. Y la verdad que, claro, ¿qué le podemos pedir a esa paciente? ¿Sí? Digo, ¿qué le podemos pedir? No, le podemos pedir mucho, pero digo, digo, no hay que reforzarla negativamente recordando esta situación. Esta paciente, por ejemplo, se logró ir a vivir sola, logró hacerse cargo de 4 plantas, 4 vegetales que tenía en su balcón, y hacerse cargo implicaba regarlas día por medio y que se acuerde de regarlas y que no se le mueran esas plantas. Y para esta paciente era muchísimo. ¿Por qué? Porque estuvo prácticamente sin darle de comer a sus hijos y por eso perdió la tenencia. Con lo cual, reforzar en esta paciente ese aspecto positivo que implica haber podido mantener con vida 4 seres vivos, como son 4 plantas que tiene en su balcón, es muchísimo. Y eso hay que reforzárselo muchísimo a esta paciente, porque si no, uno comete el error de estar siempre criticando lo que hay que corregir y criticando lo que hay que mejorar. Obviamente que si le reforzamos positivamente a un paciente que no está en estas condiciones, va a pensar que lo estamos subestimando. ¿Por qué? Porque puedes hacer sobrevivir a 4 plantas. Pero para esta paciente particular, por eso hablo mucho de la historia de los pacientes y que eso es clave, ¿sí? Conocer la historia del paciente y reforzar en función de su historia. Para esta paciente era súper importante que alguien le reconozca este logro que es supremo en su vida, en su situación, ¿sí? Se fue a vivir sola y además se puede hacer cargo de algo más que de su propia vida, lo cual es muchísimo. ¿Algún comentario? Este mismo caos del que hago referencia y esta misma multicausalidad de problemas, ¿sí?, que tiene la vida de los pacientes se llevan a la sesión, ¿sí? Por eso, una de las cosas con las que uno tiene que trabajar tiene que ver con el orden del día, con el orden de la sesión, con estructurar las sesiones, ¿sí? Depende de la estrategia, depende del marco teórico y depende de un montón de otras condiciones. Pero si uno no quiere toparse con el obstáculo de no poder trabajar ningún tema, ¿por qué? Porque el paciente te llena de información y te llena de todos los problemas que le pasaron en una semana, que pueden ser muchísimo más de lo que le pasa a una persona en un mes, una persona que no consume en un mes. Uno debería, para hacerle frente a este obstáculo, establecer una especie de agenda, ¿sí? O un orden del día. Algo parecido a lo que tratamos de lograr con el paciente en el día a día de su vida, tanto en la internación como en los pacientes que hacen tratamiento ambulatorio, que tengan cierto orden, que se puedan levantar a cierto horario más o menos consensuado socialmente y que mantengan las 4 comidas más o menos en horarios que son aceptados socialmente. Bueno, algo parecido deberíamos tratar de generar en la sesión, ¿sí? Cierta organización, cierta prioridad de temas. Si vamos a estar 40 minutos de la sesión hablando del problema que tiene porque se puso celoso y no hablamos de situaciones muy específicas, como por ejemplo pueden ser un deseo de consumir o un consumo propiamente dicho, claramente ahí lo que estamos haciendo es yéndonos por la tangente, ¿sí?, de esta abrumadora cantidad de problemas que tienen los pacientes. Eso muchas veces lo solucionamos planteándole cuáles son, al comienzo de la sesión, cuáles son los temas que se quiere tratar, estableciendo un orden de esos temas, destinándole determinado tiempo, ¿sí? Y limitando el tiempo, de nuevo, con la estrategia que cada uno tenga y con la forma de trabajar que cada uno tenga. Esto es lo mismo con los grupos, lo mismo con los coloquios en la internación, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, un poco eso. Dije todo, bueno, genial. Y frutillita del postre, que creo que es el gran tema con el que tenemos que trabajar, el gran obstáculo que tenemos con los pacientes que consumen sustancias, que consumen alcohol, que consumen drogas, es
la ambivalencia que presentan frente al deseo de dejar de consumir. Nacho la vez pasada hablaba de un paciente que estuvo en reinserción y que en una situación determinada, pensábamos y reflexionábamos la vez pasada que el contexto muchas veces ayuda a que esto se propicie o que no se propicie. Hablábamos un poco de lo que generaba el partener sexual o ciertas situaciones de conquista, sobre todo en pacientes que consumen cocaína, pero algo similar pasa con otro tipo de sustancias o con otro tipo de situaciones. Hablábamos un poco de cómo la situación propicia o gatilla las ganas de consumir, y también hablábamos de cómo las personas que en algún momento dejaron de consumir pierden esa motivación. O cómo, por ejemplo, personas que estaban súper motivadas al comienzo del tratamiento para dejar de consumir van perdiendo la motivación a lo largo del tratamiento, ¿sí? Entonces, un poco esto creo que está relacionado, no sé cuál es la experiencia de ustedes o cuál es la lectura que hacen de esta situación. Primero tiene que ver con la complejidad del problema, ¿sí? Con la complejidad la complejidad de los rasgos que implican consumir sustancias, las personas que consumen sustancias, y tiene que ver con la ambivalencia de cambiar o de no cambiar, que se da en otro tipo de situaciones, pero que puntualmente en personas que tienen problemas por consumo es mucho más notoria. Las personas, uno tiene, y esto lo tiene que saber de antemano, las personas que consumen tienen fluctuaciones respecto de su motivación por dejar de consumir y son muy ambivalentes en sus definiciones respecto de por qué deberían dejar de consumir y por qué no, ¿sí? Algo parecido pasa con esto de lo que hablábamos la vez pasada del craving o del deseo irrefrenable por consumir. El deseo irrefrenable por consumir puede no desaparecer, ¿sí? Y uno puede no tener una motivación al 100% por no volver a consumir nunca más en su vida. Eso no es tan importante. Lo importante es que la motivación por dejar de consumir o por no tener una recaída sea más alta que la motivación por lo contrario, por tener una recaída o por volver a consumir, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo, si mal no recuerdo, respecto de cómo se votan las leyes en el Congreso, las leyes simples, las minorías simples. Con un voto a favor, la ley se aprueba. Con el deseo irrefrenable por consumir o con la motivación pasa algo parecido. No es que uno tiene que tener una motivación al 100%. Basta con tener una motivación que supere por un punto la motivación por lo contrario. Esto pasa algo parecido con el tema del deseo irrefrenable por consumir. El deseo irrefrenable por consumir puede estar, ¿sí? Basta que lo supere por un punto el control del impulso que viene después y que lleva a la persona a que efectivamente tenga una recaída o una vuelta al consumo, ¿sí? Esto también está bastante relacionado con la negación que tienen los pacientes, y esto uno lo tiene que trabajar de forma muy directa, con la negación respecto del problema, ¿sí? Con la negación que se tiene o la poca falta de reconocimiento de que lo que le pasa tiene un problema específico en términos psicológicos, ¿sí? Y esto lo puedo relacionar tranquilamente con lo que hablábamos al principio de psicoeducación, de diagnóstico, de posibilidades de tratamiento, etc. Usé hay entrevistas motivacionales, miles, o sea, si uno busca en internet va a encontrar muchísimas. Esto uno lo tiene que trabajar en todas las instancias del tratamiento, en internación, en reinserción, en tratamiento ambulatorio, en los primeros acercamientos con el paciente, en pacientes que se están a punto de graduar o incluso pacientes que están a punto de tener el alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema central y trascendental a lo largo de todo el tratamiento para las personas. Busqué un poco las diferentes etapas que plantea Prochaska, que es uno de los autores que habla de motivación, pero que habla de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, y habla un poco, para no meterme tan de lleno como en la parte teórica, que es mucho más aburrido de lo ya aburrido que seguramente estoy siendo hablando de todo esto. Pero bueno, habla un poco de cuando el paciente empieza a contemplar, que primero no contempla que tiene un problema, lo cual eso es problemático para nosotros, cuando empieza a contemplar que tiene un problema pero que no tiene idea qué tiene que hacer, cuando empieza a entender que algo tiene que hacer pero no sabe cómo ejecutar, hasta el momento en el que efectivamente ejecuta y el momento en el que efectivamente está dispuesto a mantener los logros que ejecutó, ¿sí? ¿Y por qué hago referencia a las instancias de la motivación? Porque uno puede ser el mejor terapeuta o el mejor operador y dar con la clave de lo que el paciente se tiene que hacer en ese momento puntual.
¿Para qué? Para no consumir, para evitar una recaída o para no volver a consumir nunca más en su vida. ¿Sí? Uno puede ser el mejor técnico. ¿Qué quiere decir? Puede tener la mejor estrategia. ¿Sí? Puede ser el mejor psicólogo o el mejor operador del universo, de todos los tiempos. Sin embargo, esa estrategia no va a tener peso y no va a ser eficaz, que es lo que nosotros buscamos, si el paciente no contempla que en ese momento necesita ayuda o no contempla que en ese momento necesita hacer algo distinto para cambiar. Uno lo que tiene que hacer en esa situación es especular, guardarse esa estrategia y discutir con el paciente, volver al inicio, volver a foja cero y discutir con el paciente respecto de por qué debería cambiar y por qué no debería cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto se define bien en las diferentes etapas motivacionales para el cambio. ¿Sí? Porque si el paciente está en una etapa precontemplativa, ¿sí? O recién contemplativa, donde entiende que algo puede llegar a ser, pero no entiende por qué debería hacerlo, ¿sí? Nuestra intervención, que puede ser la mejor del universo, no va a tener ningún tipo de cabida, no va a tener ningún tipo de importancia y va a quedar en desuso. Entonces, todo el tiempo uno tiene que volver con el paciente respecto del inicio y uno no tiene que preocuparse por hacerlo porque es una de las características de este cuadro psicopatológico de las personas que tienen abuso o dependencia, ¿sí? Que es que todo el tiempo están con una visión ambivalente respecto de por qué tienen que cambiar y uno tiene que combatir esa ambivalencia discutiendo directamente las creencias con el paciente, ¿sí? Esto es discutiendo de nuevo por qué debería cambiar. Incluso con pacientes que están pasando, bueno, un poco lo que contaba Nacho la vez pasada, un paciente que está en reinserción, se supone que pasó por todas las etapas habidas y por haber, que esto ya lo tiene que haber discutido 1000 veces. ¿Por qué no puede consumir alcohol? ¿Por qué no puede consumir su droga de preferencia o la droga con la que tuvo efectivamente el problema, si es que no fue el alcohol? ¿Por qué no debería consumir marihuana? Y uno como terapeuta debe volver a ese punto de inicio todo el tiempo que sea necesario, discutiendo directamente con el paciente, ¿sí? Trinchera a trinchera, los motivos por los cuales no debería volver a consumir. ¿Se entiende? Creo que este es como el punto angular, es la clave y la estrategia que siempre tenemos que tener presente, ¿sí? Sobre la cual siempre siempre deberíamos volver, porque además tiene que ver con la dificultad más grande que presentan la mayoría de los pacientes. Yo creo que los pacientes recaen porque no tienen otra alternativa en muchos casos, pero además porque esa ambivalencia se dejó crecer demasiado y porque esa falta de motivación se dejó fomentar demasiado tiempo y porque no hubo. Acá usábamos mucho, cuando un paciente veíamos que estaba caminando por la cuerda floja, usábamos mucho la instancia recordandum, ¿no? Esto de, bueno, un paciente que está en reinserción, fase A, fase B, o que se graduó, bueno, vuelve a la internación por 15 días como para volver a refrescar las herramientas. ¿Eso qué posibilitaba? Bueno, le posibilitaba al paciente volver a tener de primera mano una visión respecto de lo que implica volver a consumir y de las creencias que se activan y de las situaciones que se fomentan en ese tipo de situaciones, volviendo a consumir. Entonces, el recordándum que era, bueno, era el recordar por qué debo seguir por esta vía, ¿no? Y desterrar por completo esas ideas medio fantásticas de volver a tener un consumo socialmente aceptable o esas ideas románticas respecto de que nada, de que con el consumo no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué piensan?